No fue culpa de ella. Tampoco fue un simple error o una etapa rebelde que se salió de control. Lo que pasó con tu hija no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, ni mucho menos fue el resultado de una sola decisión impulsiva. Fue el desenlace silencioso de muchas pequeñas omisiones, de palabras no dichas, de momentos que parecieron insignificantes pero que, sin darte cuenta, abrieron una brecha entre tú y ella. La maternidad temprana no es una sentencia, pero sí es un giro de vida profundo que cambia todo, absolutamente todo, y muchas veces llega en medio de un vacío emocional que nadie quiso ver. No estás aquí para que te señalen. Estás aquí porque en algún rincón de ti sabes que algo falló y quieres entenderlo. Porque quizás no supiste cómo acercarte, o creíste que estabas protegiéndola cuando en realidad la estabas dejando sola frente a un mundo que no perdona la ingenuidad. Este vídeo no es para juzgarte, sino para abrirte los ojos. Porque reconocer los errores no te hace débil, te hace valiente. Hoy vamos a desnudar esas actitudes, esas decisiones aparentemente bien intencionadas que terminaron empujando a tu hija hacia una responsabilidad para la que no estaba lista. No importa si ya pasó o si temes que pueda pasar. Lo importante es que ahora estás aquí, dispuesta a escuchar lo que nadie te dijo. Y tal vez, solo tal vez, al entenderlo, puedas sanar, acompañarla mejor y evitar que esta historia se repita en otros hogares. Quédate hasta el final y dime si esta frase también te remueve algo por dentro. A veces, amar no es suficiente si no se aprende a escuchar. ¿Te has sentido así? Déjalo en los comentarios. Lo primero que muchas madres no se atreven a admitir es que confundieron el control con la protección. Creyeron que al vigilar cada paso, al imponer reglas estrictas, al prohibir salidas o amistades, estaban cuidando. Pero en realidad, estaban sembrando el miedo. El miedo no educa, solo enseña a mentir mejor. Lo que ocurre en esos hogares donde todo se prohíbe es que los secretos se multiplican. Las hijas no aprenden a cuidarse, aprenden a esconderse. Y cuando llega el momento de tomar decisiones cruciales, como decir no en una situación de presión o confiar en alguien para pedir ayuda, simplemente no saben cómo hacerlo. Porque jamás les diste el espacio para practicar la autonomía. Controlar no es amar. Amar es acompañar. Y acompañar es permitir que cometa errores, pero estando cerca para que no se hunda en ellos. Muchas veces creíste que si le hablabas de sexualidad, estarías incentivándola. Como si el silencio fuera una barrera contra el deseo. Pero lo que hiciste fue dejarla sola frente a una realidad que encontró en Internet, en amigas igual de desinformadas o, peor aún, en chicos que supieron aprovechar su ingenuidad. El problema no fue que sintiera curiosidad. El problema fue que tú no estuviste ahí cuando esa curiosidad empezó a despertar. No se trata de dar permiso. Se trata de abrir la puerta al diálogo. De dejar en claro que puede hablar contigo de lo que sea, sin miedo a ser castigada o juzgada. Porque cuando tu hija te ve como una amenaza y no como un refugio, buscará afuera lo que debería haber encontrado en casa. Y allá afuera, las consecuencias pueden ser irreversibles. La mayoría de los embarazos adolescentes no ocurren por rebeldía, sino por ignorancia emocional. Porque nadie les enseñó a decir no con firmeza. Porque nadie les explicó que su valor no se mide por el amor de un chico. Porque nadie les dio herramientas, solo límites. Si tu hija sintió que tenía que esconderte su vida, sus emociones, sus dudas o sus decisiones, entonces la desconexión empezó mucho antes de lo que imaginabas. Ser madre no es adivinar lo que pasa. Es preguntar sin prejuicio. Es mirar con atención lo que no se dice. Es escuchar incluso cuando ella guarda silencio. Tu presencia tiene que ser más fuerte que tus reglas. Más constante que tus amenazas. Porque la confianza no se exige, se construye. Y si ella no confió en ti cuando más lo necesitaba, fue porque tú no le enseñaste cómo hacerlo. No basta con quererla, hay que demostrarle que estarás ahí incluso cuando se equivoque. Y si ahora sientes que no lo hiciste,
que fallaste sin saberlo, que tu amor fue duro pero no cálido. No es tarde para cambiar. No es tarde para hablar, para reconstruir, para pedir perdón si es necesario. Porque no se trata de castigar el pasado, sino de cuidar el futuro. Y si llegaste hasta aquí, es porque en el fondo sabes que puedes hacerlo mejor. Comparte en los comentarios si alguna vez pensaste que el control era sinónimo de protección. Y dime si esta frase te hace sentido. El miedo no educa, solo enseña a mentir. Ella no solo necesitaba normas, necesitaba sentirse vista. Sentirse importante para ti. Saber que su voz, su tristeza, sus enojos y sus ilusiones no eran simplemente cosas de adolescentes que debían ignorarse o corregirse. Porque cuando un hijo no se siente mirado, va a buscar esa mirada en otra parte. Y muchas veces, esa mirada llega disfrazada de amor, de atención o de promesas vacías que terminan atrapándola en decisiones que no entiende del todo. La indiferencia emocional puede doler más que un grito. Porque es sutil. Porque no deja marcas visibles. Pero va desgastando por dentro. ¿Cuántas veces llegaste agotada del trabajo y no la escuchaste? ¿Cuántas veces ella intentó contarte algo importante, y tú estabas más pendiente del celular o de las tareas de la casa? ¿Cuántas veces sus lágrimas te parecieron exageradas, su enojo una tontería, sus preguntas una molestia? En esos momentos, quizás sin darte cuenta, le enseñaste que sus emociones no tenían valor. Y si no valen para ti, ¿por qué habrían de valer para ella? Así nace la inseguridad, así se construye la dependencia emocional. Cuando una niña crece sintiéndose invisible para quienes más deberían mirarla, se aferra con fuerza al primer gesto de atención que recibe. Incluso si ese gesto viene de alguien que no la respeta, que no la cuida, que solo la busca para llenar su propio vacío. No es que ella no supiera que no era amor. Es que necesitaba tanto sentirse amada que prefirió creer la mentira antes que seguir ignorada. Muchos padres creen que el afecto está implícito, que el amor se sobreentiende. Pero no es así. El amor necesita demostrarse, necesita decirse, necesita tocarse. Abrazos, palabras cálidas, tiempo real sin distracciones. Escuchar con los ojos, no solo con los oídos. Validar su tristeza aunque te parezca exagerada. Celebrar sus logros aunque sean pequeños. Estar presente, de verdad presente. Porque una hija que se siente emocionalmente sostenida, tiene menos necesidad de buscar refugio en relaciones apresuradas o tóxicas. Lo que más necesita una adolescente no es que la vigilen, es que la valoren. Y si tú no lo hiciste, si creíste que poner comida en la mesa y mantener un techo era suficiente, es posible que ella haya aprendido a aceptar migajas emocionales como si fueran amor. No te lo digo para herirte, te lo digo para que mires de frente lo que pasó. El embarazo fue el resultado final, pero antes de eso hubo muchas pequeñas heridas invisibles. Heridas que quizás tú también cargabas desde tu infancia. Porque nadie te enseñó a amar de otra forma. Porque a ti también te criaron con distancia, con corrección, con obligaciones. Pero tú puedes romper esa cadena. Puedes enseñarle a tu hija que merece un amor completo, empezando por el tuyo. No hace falta que le digas todo lo que hiciste mal. A veces, basta con abrazarla y decirle, estoy aquí. Esta vez, sí te estoy mirando. Si alguna vez sentiste que tu madre no te veía, y ahora temes estar repitiendo la historia, déjalo en los comentarios. Y dime si esta frase resuena contigo. Cuando una hija no se siente vista, se aferra a cualquier mirada que la haga sentir importante. Desde muy pequeña le enseñaste a obedecer, a callar cuando los adultos hablaban, a no discutir, a no contradecirte, a no levantar la voz aunque tuviera razones. Le dijiste que una hija bien educada era aquella que no respondía, que no cuestionaba, que aceptaba lo que se le decía sin dudar. Lo hiciste desde el amor, creyendo que así la estabas preparando para el mundo. Pero no sabías que al enseñarle a callar contigo,
También la entrenaste para callar con los demás. Para quedarse en silencio cuando algo no le gusta. Para no poner límites. Para pensar que su incomodidad no importa, que su opinión no vale, que su palabra está por debajo de las reglas de otros. Así es como una niña pierde la capacidad de defenderse. Porque no la entrenaste para hablar, la entrenaste para aguantar. Y cuando llegó alguien que quiso aprovecharse de su silencio, ella no supo cómo poner un alto. No porque le faltara inteligencia, sino porque le faltó permiso emocional para decir no. Desde casa se normalizó que el amor implica sacrificio, que la obediencia es virtud, que lo correcto es evitar el conflicto. Pero el conflicto no es malo. A veces, es la única forma de evitar el abuso. Si a tu hija nunca se le permitió expresar su desacuerdo sin ser castigada, es muy probable que haya aprendido a tragarse sus emociones. Y quien se traga el enojo, la incomodidad y el miedo, termina sometida a relaciones desiguales. Relaciones en las que su cuerpo y su tiempo ya no le pertenecen. Donde decir que no se siente como una traición. Donde agradar es más importante que protegerse. Este patrón no aparece de un día para otro. Se construye en años de frases como tú no sabes, porque yo lo digo, ya vas a entender cuando seas grande. Frases que invalidan, que minimizan, que imponen. Y aunque creas que eso fue disciplina, en el fondo fue miedo disfrazado de respeto. Le temía a tu reacción más que confiaba en tu comprensión. Y así, la idea de que alguien pudiera amarla sin control ni castigo se volvió ajena, inalcanzable. El embarazo fue la consecuencia visible, pero antes de eso, hubo años de silencios aprendidos. Años en los que tu hija no supo que tenía derecho a opinar, a sentir distinto, a poner condiciones. Pensó que para ser querida tenía que ceder, que decir que sí era más seguro que defenderse. Y ahí, en esa confusión emocional, es donde muchas adolescentes terminan vulnerables frente a relaciones que las consumen. El amor no debería doler, ni exigir sacrificios a cambio de atención. Pero para que ella entienda eso, primero debió aprender a valorarse a través de tu ejemplo. Ser madre no es criar una hija obediente. Es criar una mujer libre, capaz de defender su espacio, sus ideas y su cuerpo. Y si tú no fuiste ese modelo, no te castigues. Aún puedes serlo. Aún puedes decirle que su voz importa, aunque antes la hayas callado. Aún puedes empezar a preguntar lo que ella piensa, sin corregirla. Solo escucharla, sin miedo, sin interrupciones, sin juicio. Porque una hija que aprende a hablar, también aprende a protegerse. Y esa es una lección que le salvará la vida. Déjame en los comentarios si tú también creciste pensando que obedecer era lo correcto. Y dime si esta frase te mueve algo por dentro. Callar para agradar no es respeto, es el inicio del abandono personal. Creíste que otros lo harían por ti, que el colegio le enseñaría lo necesario, que los valores vendrían con la misa de los domingos, que los consejos de su abuela, de sus tías o incluso de programas de televisión bastarían para formarla, que bastaba con rodearla de buenas influencias y limitar las malas. Pero nunca fue suficiente, porque lo que realmente moldea a una hija no es lo que se dice afuera, sino lo que se vive en casa. Las conversaciones incómodas que evitaste, los silencios que llenaste con pantallas, las preguntas que respondiste con evasivas o las veces que pensaste ya aprenderá sola. Cada una de esas decisiones fue una renuncia. Y en ese espacio que tú cediste, otros entraron. Personas que no siempre tenían buenas intenciones. Ideas distorsionadas que encontró en redes sociales, en amigas que estaban igual de perdidas, en relaciones que le prometían seguridad a cambio de su libertad. No se trata de ser omnipresente, sino de no ser invisible. Porque cuando una hija crece sin referentes emocionales fuertes,
Se vuelve vulnerable a todo lo que brille como una respuesta. La ausencia no siempre es física. A veces estás ahí, pero sin estar. Con el cuerpo, pero sin atención real. Con palabras correctas, pero sin conexión. El error no fue trabajar mucho, ni confiar en su madurez. El error fue pensar que la crianza emocional se delega. Que alguien más iba a enseñarle cómo se ama sin miedo, cómo se pone un límite sin culpa, cómo se cuida el cuerpo sin vergüenza. Y cuando llegó el momento de decidir si confiaba en ese chico que le decía que la amaba, no usó tu ejemplo. Usó lo que la vida le mostró en tu silencio. Muchas veces, lo que se hereda no son valores, sino vacíos. Vacíos que los hijos llenan como pueden. Algunos lo hacen con deporte, con amigos, con arte. Pero otros lo llenan con personas que los usan. Con relaciones que se disfrazan de amor. Con promesas que no se cumplen. Si no estuviste ahí cuando su autoestima se estaba formando, si no fuiste su refugio cuando el mundo empezó a volverse hostil, entonces alguien más ocupó ese lugar. Y no siempre ese alguien supo cuidarla. El embarazo llegó como resultado de muchas cosas que nunca se hablaron. Pero no fue casualidad. Fue la consecuencia lógica de una cadena de omisiones pequeñas, normales, incluso bien intencionadas, pero que se acumularon. Porque la vida emocional de una hija no se puede delegar. No basta con darle todo lo material. No basta con pagarle un colegio. No basta con protegerla de lo malo si no la llenas de lo bueno. De tu tiempo. De tu presencia. De tu guía, no desde el control, sino desde el vínculo. Porque quien se siente profundamente amada, también aprende a amarse a sí misma. Y esa es la única vacuna real contra las decisiones que marcan una vida. Puedes seguir pensando que hiciste lo mejor que pudiste. Y tal vez sí. Pero si ahora ves todo lo que pudo haberse hecho distinto, eso también habla de ti. Habla de que estás despierta, de que estás lista para cambiar el rumbo. Nunca es tarde para recuperar el lugar que cediste. Déjame en los comentarios si alguna vez confiaste en que otros formarían lo que tú no sabías cómo enseñar. Y dime si esta frase te deja pensando. Lo que no se dice en casa, el mundo lo grita a su manera. No hay forma de volver atrás. No puedes borrar lo que pasó ni cambiar las decisiones que ya se tomaron. Pero sí puedes mirar de frente lo que fue, sin excusas, sin escudos, sin esa frase automática de yo hice lo mejor que pude. Porque muchas veces, lo que creíste que era lo mejor, fue simplemente lo único que conocías. Y hoy, al ver a tu hija convertirse en madre antes de tiempo, con una vida que se aceleró sin aviso, entiendes que no se trataba solo de prevenir, sino de acompañar, de formar, de escuchar, de mirar más allá de lo evidente. No se trata de culparte, sino de responsabilizarte emocionalmente. Porque ese embarazo no fue solo una consecuencia biológica, fue también la expresión de un vacío, de un silencio, de una búsqueda desesperada por sentirse amada, aceptada o simplemente importante para alguien. Y aunque tú diste amor, aunque hiciste sacrificios, quizás no diste lo que más necesitaba. Tu atención emocional, tu validación constante, tu capacidad de escuchar sin juzgar, tu ejemplo como mujer que sabe poner límites y también ofrecer ternura. La maternidad de tu hija no es un castigo, ni una vergüenza, ni una marca que la define. Es una oportunidad para que tú también te transformes. Porque ahora ella necesita una madre más presente que nunca. No una que regañe o recuerde lo que debió haber sido distinto, sino una que esté ahí para construir un futuro nuevo. Un futuro donde el dolor no se repita, donde se hable lo que antes se callaba, donde el amor ya no sea condicionado por la obediencia, el miedo o la exigencia. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti se removió. Porque comprendiste que amar no es suficiente si ese amor no sabe nutrir, contener, corregir sin humillar, orientar sin anular. Tu hija aún te necesita, incluso si no lo dice. Y tú también necesitas sanar todo lo que no supiste hacer, no desde el castigo personal,
sino desde el perdón que transforma. Porque tal vez nadie te enseñó cómo ser madre emocionalmente disponible. Tal vez tú también fuiste criada en el silencio, en la rigidez, en la distancia. Pero hoy, tienes la oportunidad de hacerlo diferente. No para salvar a tu hija del pasado, sino para ayudarla a no repetirlo. El mayor error que puedes cometer ahora no es lo que hiciste antes, sino lo que decidas no hacer hoy. Tienes una segunda oportunidad, no para corregirla, sino para acompañarla. Para preguntarle cómo se siente, qué necesita, qué le duele. Para abrazarla sin condiciones, para recordarle que no está sola, para enseñarle que la maternidad no cancela su derecho a soñar, a aprender, a vivir con dignidad. Si asumes esa responsabilidad con humildad, con coraje, con honestidad, tu presencia puede marcar la diferencia que antes no marcaste. No como un castigo a ti misma, sino como un acto profundo de amor consciente. Porque cuando una madre cambia, cambia la historia de su hija. Y también la de su nieto. Gracias por llegar hasta aquí. No todos tienen el valor de mirar hacia adentro, de enfrentar sus errores sin buscar excusas, de escuchar palabras que duelen pero que también sanan. Si este vídeo te tocó, no lo guardes solo para ti. Compártelo con quien sientas que también necesita escucharlo. Tal vez otra madre, otra hija, otra familia que aún está a tiempo de cambiar el rumbo. Recuerda que no se trata de culpas, se trata de conciencia. Cada palabra que hoy abriste puede ser el inicio de una historia distinta, una donde el amor se exprese mejor, donde el vínculo sane, donde el futuro no repita lo que el pasado calló. Y si algo de esto resonó en ti, déjalo escrito. Comenta esta frase como compromiso contigo misma. Hoy decido estar, escuchar y sanar. Nos vemos pronto, en un nuevo espacio para abrir los ojos y abrazar lo que fuimos, lo que somos, y lo que aún podemos ser.